China hizo algo que parece imposible. En la provincia de Guizhou, los ingenieros se enfrentaron a una montaña que separaba dos valles y decidieron atravesarla directamente. En lugar de descender hasta el río y volver a subir, excavaron ambos lados de la montaña y construyeron una autopista que cruza directamente la garganta. El resultado cuelga a 565 metros sobre el río, convirtiéndolo en el puente más alto del mundo. Esta es la razón por la que esta decisión extrema tenía sentido. Déjame mostrarte por qué la provincia de Guizhou es uno de los paisajes más difíciles del mundo para construir cualquier cosa. Imagina tratar de crear un sistema de autopistas en una región donde más del 90% del terreno son montañas y mesetas, esculpidas por millones de años de erosión. Guizhou se encuentra en el suroeste de China, y su terreno parece como si alguien hubiera arrugado una enorme hoja de papel y luego le hubiera vertido agua encima durante milenios. El resultado: profundas formaciones kársticas, acantilados verticales de piedra caliza y cañones que caen tan abruptamente que podrías pararte al borde y no ver el fondo a través de la niebla. Durante siglos, esta geografía hizo de Guizhou una de las regiones más pobres y aisladas de China. Los pueblos se encontraban en lados opuestos de los valles, a veces a menos de 5 kilómetros en línea recta, pero requerían viajes de 4 horas por caminos estrechos y sinuosos para poder llegar de uno a otro. La infraestructura tradicional simplemente se rendía aquí. Los ingenieros lo habían intentado durante décadas, creando carreteras que tomaban 3 horas para recorrer lo que debería ser una distancia de 15 minutos, zigzagueando de un lado a otro por las paredes del cañón, sumando decenas de kilómetros extra a cada viaje. El aislamiento de Guizhou no era solo una molestia, era asfixia económica. Las fábricas no podían recibir materias primas a tiempo, los hospitales no podían abastecerse de manera confiable, los jóvenes se iban porque no había oportunidades. Toda la región quedó atrapada en un ciclo donde su geografía se convirtió en su destino. A principios de la década de 2000, el gobierno central de China observaba cómo Guizhou se quedaba cada vez más atrás respecto al explosivo crecimiento del resto del país. Mientras las ciudades costeras se convertían en potencias manufactureras, Guizhou seguía atrapada en el pasado porque la propia tierra estaba ganando. Ahora, hablemos de lo que realmente hace este puente, porque los números revelan algo profundo. Las antiguas carreteras de montaña significaban aproximadamente 4 horas entre Shuangwei, en la provincia de Hunan, y Shuicheng, en Guizhou. Con la autopista y el puente Beipanjiang, el cruce real del cañón se reduce a unos 2 minutos a velocidad de autopista. Piensa en lo que eso significa. Ahora, un agricultor puede llevar productos frescos al mercado antes de que se echen a perder. Un fabricante puede recibir una pieza crítica el mismo día que la necesita. Un paciente puede llegar a un hospital mientras el tratamiento aún es posible. Pero aquí está el cálculo más profundo que estaba haciendo China. Cada hora ahorrada en transporte es una hora que se puede dedicar a producir, construir o crear valor. Multiplica eso por millones de viajes a lo largo de décadas, y no solo estás construyendo un puente, estás fabricando el tiempo mismo. Cuando el tiempo de viaje se reduce de manera tan drástica, la distancia psicológica entre los lugares se derrumba. Las ciudades que antes parecían separadas empiezan a funcionar como una sola unidad económica. Una empresa que nunca consideraría construir una fábrica en la aislada Guizhou, de repente la ve como parte de una región integrada. Los planificadores chinos argumentaron que el ahorro en tiempo y logística era tan grande que los beneficios económicos del proyecto probablemente cubrirían su enorme costo mucho más rápido que un megaproyecto de autopista típico. Cuando las regiones se conectan con esta eficiencia, la gente empieza a tomar decisiones de vida diferentes. Aceptarán trabajos más lejos de casa porque el trayecto es manejable. Los jóvenes dejan de irse porque de repente existen oportunidades localmente. La trayectoria completa de una región cambia. Entonces, ¿por qué este puente en particular necesitaba convertirse en uno de los más altos del mundo? La respuesta no es el ego, es la geometría. El río Beipan se encuentra a 565 metros por debajo del nivel donde debía pasar la autopista. Eso es lo que exigía el terreno. Las montañas a ambos lados se elevan a alturas donde tiene sentido construir una carretera. No había una opción intermedia. Si hubieran intentado descender parcialmente al cañón, las carreteras de acceso se habrían vuelto increíblemente empinadas y peligrosas. El único camino viable era salvar toda la distancia de un solo tramo. Esa decisión generó una cascada de requisitos de ingeniería. A esa altura, se enfrentan a fuerzas del viento que destrozarían la mayoría de las estructuras. Se está abarcando aproximadamente 1.3 kilómetros entre torres, lo que significa que cada componente debe soportar tensiones que llevan la ciencia de materiales al límite. El puente tenía que ser de diseño colgante, porque nada más podía soportar ese tramo a esa altura, pero no uno simétrico.
Las paredes del cañón están a diferentes elevaciones, así que las dos torres miden alrededor de un cuarto de kilómetro de alto, pero con alturas distintas. Esta asimetría genera distribuciones de carga inusuales que tuvieron que ser calculadas y compensadas. Los cables principales se extienden varios kilómetros y están construidos con cientos de filamentos de acero de alta resistencia, diseñados para soportar fuerzas enormes. Estos cables deben tener en cuenta la expansión térmica por el calor del verano, la contracción por el frío del invierno, las cargas dinámicas del tráfico y el viento constante que intenta convertir el puente en una vela gigante. Luego está el problema del anclaje. La composición de la roca aquí es de piedra caliza kárstica, llena de cavidades formadas por la erosión del agua. Los ingenieros tuvieron que localizar formaciones rocosas sólidas, perforar agujeros de anclaje de hasta 80 metros de profundidad y crear sistemas que distribuyeran las fuerzas en áreas grandes en lugar de concentrarlas en puntos únicos. Ahora hablemos de cómo se construye realmente algo así cuando el lugar de trabajo está suspendido en el aire. Los métodos de construcción tradicionales suponen que puedes colocar el equipo sobre terreno firme. Nada de eso funciona aquí. Los dos lados del cañón están separados por más de 1 kilómetro de aire vacío. La solución suena a ciencia ficción. Los ingenieros primero tuvieron que lanzar líneas piloto a través del cañón usando cohetes industriales que transportaban cables. Una vez que esas líneas piloto estuvieron en su lugar, las usaron para tirar cables cada vez más gruesos hasta que tuvieron líneas de trabajo lo suficientemente fuertes como para soportar un sistema de grúa de cable. Esta grúa podía viajar de un lado al otro del vacío, transportando piezas de la plataforma del puente y equipo. Pero todo tenía que ser posicionado con extrema precisión mientras colgaba a cientos de metros en el aire, a menudo con vientos fuertes. El margen de error era prácticamente nulo. Al conectar los segmentos de la plataforma del puente, si una pieza está desalineada incluso por unos pocos centímetros, se crean puntos de tensión que podrían provocar una falla catastrófica. El equipo de construcción utilizó sistemas de posicionamiento y topografía basados en Beidou para mantener todo alineado con una precisión de centímetros. Luego, los equipos refinaron esa precisión hasta el nivel de milímetros al conectar los segmentos de la plataforma. Todo el sitio de construcción se convirtió en un sistema digital donde la realidad física y los datos de los sensores se fusionaban. El clima creó otra categoría de problemas. Las velocidades del viento en el cañón podían cambiar rápidamente. Los equipos de construcción tenían que trabajar en ventanas de tiempo muy estrechas, a veces disponiendo de solo unas pocas horas al día cuando las condiciones eran seguras. La instalación de la plataforma tomó 2 años de colocación cuidadosa y metódica. Cada sección tenía que ser elevada, posicionada, conectada y verificada antes de pasar a la siguiente. El puente fue diseñado para soportar fuerzas que la mayoría de las estructuras nunca tienen que considerar. El cañón crea lo que se llama un efecto Venturi. El aire que se mueve a través del estrecho paso entre las montañas se acelera, como el agua que fluye más rápido cuando un río se estrecha. En ciertos días, las velocidades del viento pueden superar los 40 metros por segundo. Eso equivale a la fuerza de un huracán. Los ingenieros diseñaron la plataforma con una aerodinámica cuidadosamente estudiada. La forma fue probada en túneles de viento para asegurar que el aire fluya alrededor y a través de ella, en lugar de empujarla como si fuera una vela. La plataforma tiene aberturas que permiten que el viento pase a través de ella, reduciendo la fuerza mientras mantiene la resistencia estructural. Pero el viento no solo empuja de manera constante, crea vórtices que pueden generar frecuencias de resonancia. Si esas frecuencias coinciden con los modos naturales de vibración del puente, se produce una amplificación. Esto fue lo que destruyó el puente Tacoma Narrows en 1940. El puente Beipanjiang utiliza sistemas de amortiguación para evitar esto. Dentro de la estructura hay dispositivos que absorben la energía de las vibraciones, actuando como amortiguadores que evitan que pequeños movimientos se conviertan en oscilaciones peligrosas. Luego está el riesgo sísmico. Esta región se encuentra cerca de varias fallas geológicas. El puente necesita flexionarse y absorber la energía sísmica en lugar de resistirla de manera rígida. Los puntos de conexión entre la plataforma y las torres permiten un movimiento controlado durante los sismos. El puente Beipanjiang está bajo vigilancia constante gracias a cientos de sensores incrustados en toda la estructura. Una serie de sensores, incluidos medidores de deformación de fibra óptica y estaciones de monitoreo GPS, rastrea continuamente el comportamiento del puente. Estos sistemas pueden detectar deformaciones, cambios de temperatura y vibraciones en miles de puntos simultáneamente. Esto crea un mapa vivo de las tensiones dentro de la estructura. Los ingenieros pueden ver en tiempo real dónde se concentran las cargas, si los patrones de tráfico están generando puntos de tensión inesperados o si los cambios de temperatura estacionales están afectando los materiales. Las estaciones GPS en las torres miden el movimiento con precisión milimétrica.
El puente se mueve constantemente, expandiéndose con el calor, contrayéndose con el frío y balanceándose con el viento. Todo esto es normal, pero los datos del GPS aseguran que los movimientos se mantengan dentro de los parámetros de diseño. Esto representa un cambio en la forma en que funciona la infraestructura. Los puentes tradicionales se inspeccionaban ocasionalmente y se mantenían cuando los problemas se volvían visibles. Las megaestructuras modernas se monitorean de forma continua. El puente se convierte en una fuente de datos sobre sí mismo, pero hay una última razón por la que China construyó este puente así. El puente se ha convertido en un imán para turistas, con plataformas de observación y experiencias de altura extrema construidas a su alrededor. Tiene un papel destacado en la promoción turística de los puentes de Guizhou, incluyendo atracciones tipo bungee y paseos sobre vidrio en otros puentes altos de la región. Esto no fue accidental. Cuando se inauguró en 2016, se convirtió en el puente más alto del mundo por la altura de su tablero. Sigue siendo uno de los puentes más altos del mundo, ahora en segundo lugar tras el nuevo puente del Gran Cañón de Huajiang, también en Guizhou. Es una demostración de capacidad, una declaración física de que la ingeniería china puede igualar o superar cualquier cosa construida en cualquier otro lugar. También es una señal para los países en desarrollo que consideran asociaciones de infraestructura. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China ofrece construir proyectos similares en toda Asia, África y más allá. Cuando los funcionarios de países con terrenos difíciles ven lo que China logró en Guizhou, se convierte en un argumento de venta. El puente también es un ancla económica para la región. El turismo trae dinero, pero más importante aún, trae atención. Inversionistas que quizás nunca habrían considerado a Guizhou ven noticias sobre el puente y empiezan a preguntarse qué otras oportunidades existen allí. También hay un mensaje interno. Durante décadas, las provincias occidentales de China vieron cómo las regiones costeras se enriquecían mientras ellas seguían siendo pobres, frenadas por la geografía. Proyectos como este les dicen a los ciudadanos de esas regiones que no han sido olvidados. Así que esto es lo que realmente representa el puente Beipanjiang. Durante la mayor parte de la historia humana, la geografía determinó el destino. Las montañas significaban aislamiento, los cañones significaban separación, el terreno difícil significaba pobreza. Lo que China demostró en Guizhou es que, con suficiente capacidad de ingeniería, suficiente inversión de capital y suficiente voluntad política, la geografía puede volverse irrelevante. La distancia puede comprimirse, el tiempo puede fabricarse. Barreras que existieron durante millones de años pueden ser eliminadas en unos pocos años de construcción enfocada. La pregunta que esto plantea es profunda. Cuando un país decide que la realidad física es solo otro problema que se puede resolver con ingeniería, ¿qué significa eso para la forma en que se construye el futuro? Porque quien controle la capacidad de remodelar la geografía a esta escala no solo está construyendo puentes, está rediseñando lo que es posible para la civilización misma. Si partir una montaña por la mitad te parece extremo, espera a ver la autopista que China está tallando directamente en el Himalaya, un proyecto con consecuencias que van mucho más allá de la ingeniería. Mira a continuación, la autopista de China hacia Nepal, un movimiento que Estados Unidos no puede ignorar.